Buenos días, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestras actividades de aprendizaje de la plataforma Aprende en Casa, que corresponde a la semana 35, día 5 de fecha 4 de diciembre del 2020. Área, comunicación. Nuestra actividad del día de hoy. Leemos sobre el Perú, un país festivo y megadiverso. Nuestra meta, leer un texto para obtener información sobre una festividad representativa de nuestro país. Luego, reflexionar sobre la importancia de conocer, valorar y difundir nuestras expresiones culturales. Desarrollo de la actividad. Hoy te invitamos a leer un texto sobre una festividad representativa dentro de nuestro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Estamos seguros que te sentirás muy contento de nuestras expresiones culturales. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que logres escribir tu propósito de lectura, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, identificar las ideas más importantes en cada párrafo, explicar con tus propias palabras el tema del texto, explicar con tus propias palabras con qué propósito se ha escrito el texto. Emitir una opinión sobre el contenido del texto. Parte 1. Te invitamos a desarrollar las actividades de tu cuaderno de trabajo de comunicación 4. Revisa las páginas de la 59 a la 64. Después de realizar las actividades del cuaderno de trabajo de comunicación 4, reflexiona y autoevalúa tus aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Nuestra meta es leer un texto para obtener información sobre una festividad representativa de nuestro país. Luego, reflexionar sobre la importancia de conocer, valorar y difundir nuestras expresiones culturales. Seguidamente vamos a dar lectura al texto. Leemos sobre el Perú, un país festivo y megadiverso. 1. Lee y realiza lo que indica Lili. Luego responde oralmente las preguntas de los recuadros. Dale una mirada rápida al texto Fiesta de la Virgen de la Candelaria, páginas 60 y 61. Detente en el título, los subtítulos, las imágenes y las palabras en negritas. Vamos a darle una mirada al texto, tal como nos indica. Tenemos aquí el texto Fiesta de la Virgen de Candelaria. El título. Vamos a darle una mirada, dice, a las palabras en negrita. Ya tenemos octava, el subtítulo también, ritual. Tenemos otras palabras en negrita. La imagen del texto. Las palabras en negrita. Tenemos aquí otro subtítulo. Luego, vamos a responder oralmente, tal como nos indica. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿De qué tratará el texto? De la fiesta de la Virgen de Candelaria, ¿no es cierto? ¿Has oído hablar alguna vez sobre esta fiesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tipo de actividades crees que se realizan en ella? ¿En qué indicios del texto te has apoyado para decir eso? Ustedes van a comentar solamente oralmente al respecto de estas interrogantes. Parte 2. Elige la palabra que complete correctamente la oración. Escríbala. Vamos a completar esta oración. Leeré un texto. ¿Qué tipo de texto vamos a leer? Un texto argumentativo, poético, expositivo, ¿no? Vamos a completar acá qué tipo de texto es. La parte 3. ¿Qué indicios del texto orientan tu elección? Si nosotros consideramos si es un texto expositivo, será porque el objetivo es informar sobre hechos
sobre datos de la fiesta de la Virgen de Candelaria. Siguiente. Durante la lectura. Realiza la lectura en el siguiente orden. Primero lee el texto detenidamente y en silencio. Luego relee. O sea, van a volver a leer y detente cuando encuentras las señales. Tenemos acá dos señales, ¿no? De color naranja y la de color azulita. Para responder a las preguntas correspondientes. Vamos a dar lectura al texto. Fiesta de la Virgen de la Candelaria. Las celebraciones por la Virgen de la Candelaria tienen lugar en Puno. Durante esta tradicional fiesta, el pueblo presenta diversas expresiones de su cultura, como música, canciones, danzas, artesanía y gastronomía. La fiesta de la Candelaria se celebra el 2 de febrero de cada año, cuando su imagen sale en procesión, pero las festividades siguen durante la octava hasta el domingo siguiente y se prolongan hasta fines de febrero. Tenemos acá que nos indica que vamos a responder a la pregunta. Dice, ¿qué crees que es la octava? ¿No? Van a responder. Siguiente, tenemos un subtítulo, el ritual. La fiesta se inicia un día antes, con el albazo, saludo matinal en el que se revientan cohetes mientras los músicos tocan. Luego por la tarde, el alferado, responsable de la fiesta, organiza la entrada de los invitados al templo, con velas bellamente adornadas. Al llegar, dejan ofrendas florales, un nuevo manto bordado y el traje para la Virgen y el niño. En la noche de la misma víspera se realiza la quema de castillos y otros fuegos artificiales. También se reza y se canta en el templo de San Juan. A la salida se beben ponches de guindas o almendras y otras bebidas. El día central inicia con un nuevo y más extendido albazo. A partir de las 6 de la mañana hay misas cada media hora en el Parque Pino, donde se encuentra el templo de San Juan. Se presentan los grupos de danzantes denominados comparsas y los músicos que saludan a la Virgen. El ambiente de fiesta crece. A las 2 de la tarde, tras el sabroso almuerzo ofrecido por el alferado, se inicia la procesión que recorre las principales calles de la ciudad. La octava. A pesar de lo bella que es la ceremonia del 2 de febrero, la fiesta brilla aún más durante la octava, es decir, 7 días después de la fiesta central. Durante esos días, miles de personas llegan desde los alrededores a la ciudad. El momento principal se produce al día siguiente, cuando las personas que llegan de las comunidades participan en el desfile con su música y sus trajes deslumbrantes. Con el tiempo, el desfile se ha transformado en un concurso de danzas folclóricas, en el que participan miles de bailantes y músicos ante un número cada vez mayor de espectadores, que llegan de todo el mundo. Al finalizar la competencia, la fiesta se extiende por las calles y plazas. Todos se unen y bailan al compás de la música propia del altiplano peruano. Bien, vamos a responder ahora. Tenemos la parte 5. Dice, responde a partir de la lectura del texto. Vamos a responder, que nos indica qué información importante se proporciona en la introducción del tema. ¿Cuál es la información importante? El lugar donde se realiza, los días que se celebra y un resumen de cómo es la celebración, ¿no es cierto?
El siguiente nos dice, observa los subtítulos. ¿Qué subtema se desarrolla? ¿Qué se dice de ellos? Tenemos dos subtítulos, ¿no es cierto? El ritual, por ejemplo, nos informa de la celebración del día central. Y la octava nos informa la celebración que dura 7 días después del día central. El siguiente, ¿cómo concluye el texto? Al finalizar la fiesta, se extiende por todas las calles. Todos bailan al compás de la música. Tenemos luego, después de la lectura, la parte 6, busca en el texto la respuesta a las siguientes preguntas. A. ¿En qué ciudad y mes se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria? ¿En qué ciudad? En Puno, ¿no? Y se celebra en el mes de febrero. B. ¿Qué expresiones culturales se desarrollan durante la fiesta? ¿Cuáles serán las expresiones culturales que se desarrollan durante esta fiesta? Lo que podemos resaltar es la gastronomía, la danza, la música, etc., ¿no? Ustedes van a completar ahí. 7. Numera los textos según el orden en que ocurren las actividades durante el día central de la Candelaria. Vamos a enumerar. Acá tenemos almuerzo ofrecido por el alferado, presentación de las comparsas y los músicos, inicio de la procesión de la Virgen de la Candelaria, el albazo o saludo matinal con cohetes y música, ¿no? ¿Cuál le corresponde el número 1? Será acá el albazo o saludo matinal con cohetes y música. 2 será la presentación de las comparsas y los músicos. 3, almuerzo ofrecido por el alferado. Y 4, inicio de la procesión de la Virgen de la Candelaria. 8. Pinta los recuadros donde se responda correctamente cada pregunta. Vamos a pintar, a ver. ¿Qué nos pregunta acá? ¿Qué quiere decir la frase el ambiente de fiesta crece? ¿Qué querrá decir? ¿Que la iglesia de San Juan se hace más grande? ¿Que la fiesta se extiende por varios días más? ¿O que aumentan la alegría, la música y el baile? Aquí, ¿no? Vamos a colorear, van a pintar. La siguiente, ¿por qué se dice que la fiesta brilla más durante la octava? ¿Porque hay más cohetes y luces? ¿Porque participan miles de personas? ¿Porque los trajes son más vistosos? Será aquí, ¿no? Porque participan miles de personas. Vamos a pintar. 9. Reúnete con una compañera o un compañero y desarrolla las siguientes actividades en forma oral. Acá también nos pide, solamente vamos a desarrollar en forma oral. Pero acá ya no vamos a desarrollar con una compañera, sino con un miembro de su familia que se encuentra en casa, ¿no? Van a desarrollar estas actividades. A. Analicen el fragmento del texto ubicado en el recuadro inferior a partir de estas preguntas. ¿Quiénes dejan ofrendas florales, un nuevo manto bordado y el traje para la Virgen y el niño? ¿Quiénes van a responder esto en familia, ¿no? La siguiente dice, ¿qué palabras o indicios del texto les dan a entender que se refieren a él o a ellos? También van a responder en forma oral. Luego, por la tarde, el alferado responsable de la fiesta organiza la entrada de los invitados al templo
con velas bellamente adornadas. Al llegar dejan ofrendas florales, un nuevo manto bordado y el traje para la Virgen y el niño. De acuerdo a este texto van a responder oralmente a las siguientes interrogantes ya antes mencionadas. B. Converse sobre la base de estas interrogantes. ¿Qué les pareció el texto sobre la fiesta de la Candelaria? ¿Hubieran preferido otro? ¿Cuál? ¿Por qué? También van a responder esto en familia. ¿Qué festividad religiosa se realiza en la región donde vives? ¿En qué se parece a la fiesta de la Candelaria? Expliquen. También van a explicar solamente esta parte que van a responder en forma oral. Luego tenemos la parte 10. Lean estos fragmentos y observen el uso de las comas, luego responden a las preguntas. Vamos a dar lectura a ver qué nos indica. Durante esta tradicional fiesta, el pueblo presenta diversas expresiones de su cultura, como música, canciones, danzas, artesanía y gastronomía. ¿Por qué las habrán utilizado así? ¿Qué funciones cumplen? Podríamos mencionar para darle una mejor entonación y mayor entendimiento al párrafo. Y cumple una función enumerativa. Siguiente. En el Parque Pino, donde se encuentra el Templo de San Juan, se presentan los grupos de danzantes denominados comparsas y los músicos que saludan a la Virgen. Las comas utilizadas en este fragmento no cumplen la misma función en el fragmento anterior. ¿Qué función cumplen aquí? Podríamos decir que cumplen la función explicativa, ¿no es cierto? Luego pasamos a la parte 11. Revise el texto sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria e indica por qué crees que algunas palabras están resaltadas. ¿Por qué creen? Puede ser porque indica palabras importantes o frases importantes, por eso que están resaltadas, ¿no es cierto? Luego tenemos la parte 12. Pinta los instrumentos musicales que correspondan a tus logros durante el desarrollo de las actividades. Lo que nos indica es que van a pintar ustedes los instrumentos de acuerdo al logro que han obtenido. Identifiqué el propósito del texto. Si han identificado, pintarán este instrumento musical. Di mi opinión sobre algunas partes del texto. Identifiqué los subtemas que se desarrollaron en el texto. Interpreté algunas ideas del texto. Si lograron, pintarán el instrumento musical. Luego vamos a retornar a la ficha. Tenemos acá en la parte 2. Reflexiona a partir de las siguientes interrogantes. ¿Qué te llamó más la atención de esta actividad? Van a responder ustedes. ¿Qué les llamó más la atención al desarrollar esta actividad? Van a sustentar aquí en este espacio. ¿Qué logro tuviste? ¿Cómo te sentiste? También van a responder. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? También consideran sus dificultades y cómo lo han podido superar. 3. Lee los criterios de evaluación y autoevalúate. Tenemos acá los criterios para evaluar la lectura del texto leído. Si lograron o necesitan mejorarla. Los criterios nos dicen: establecí mi propósito de lectura. Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. Identifiqué las ideas más importantes en cada párrafo. Expliqué con mis propias palabras el tema del texto. Expliqué con mis propias palabras el propósito del autor del texto. Opiné sobre el contenido del texto.
Consideran si lograron o si necesitan